La pregunta del día es, cuéntame qué leyenda de terror es la que más llama tu atención. Bienvenidos, Hermandad del Ala Oscura, soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Como bien sabrán, estamos celebrando el mes de Halloween o el mes de las brujas, como mejor le conozcan en sus respectivos países. Quería, antes de dar inicio a este recorrido por las ancestrales calles de la ciudad de Salem, desear que sea un mes próspero para cada uno de ustedes. A escasos meses de cerrar este 2023, espero que este año les haya traído cosas positivas. Este mes, como bien sabrán, estará cargado de terror, misterio, relatos y oscuridad. Y yo no he querido quedarme atrás, así que he querido traerles esta historia, que aunque ya tiene su tiempo, me apasiona bastante. Con esto, quiero mostrarles una versión que quizás no es tan conocida sobre los sucesos que se posaron como una siniestra sombra sobre el pueblo de Salem. Les garantizo que este relato estará cargado de oscuridad y misterio y probablemente algo nuevo aprenderemos. Y es que, a decir verdad, fue extraño como en un solo año una ciudad aparentemente normal se sumergió en la locura total, y fue a través de este deplorable estado mental que quedó expuesta la frágil y oscura condición humana. A través de esta historia, conoceremos uno de los periodos más sombríos en la historia de Massachusetts, y sabremos qué fue lo que sucedió en Salem y por qué aún hoy en día es un tema tan controversial. ¿Acaso la locura se instaló en los lugareños a través de la comida? ¿Era algo que estaba en sus cabezas? ¿O realmente el diablo vivió dentro del pueblo de Salem? Así que, sin más moratoria, comencemos. Comenzaremos precisando un par de detalles. Salem en su momento fue un pueblo que gozaba de una densidad poblacional bastante significativa. Era de los pocos pueblos que tenía una actividad comercial activa con China. Esta situación les permitía a algunos comerciantes aumentar los precios de sus raras especias, como lo eran la pimienta negra. Salem para esa época disfrutaba de una muy buena fortuna. Sin embargo, también habían condiciones en el pueblo que eran bastante lamentables. Y es que los habitantes de Salem eran supersticiosos, ignorantes y la colonia no era un lugar con buena higiene. Recordemos que este pueblo fue fundado por puritanos ingleses que le daban una excesiva importancia a la religión. Sin embargo, en Salem la vida era buena, pese a que poseía algunas difíciles temporadas invernales plagadas de enfermedades. Pero por ahora dejaremos esto como un hecho o un detalle menor. En este momento quiero que entiendan cómo pudo haber sido aquel lugar para ese momento. Tengamos en cuenta que la palabra que es insignia para el pueblo es la religión. Y es que hay una cita textual que quiero traer a colación para representar mejor mi punto. Esta pertenece a un ministro real en el momento en que se presentaron las pruebas en los casos de brujería. Toda la vida de un cristiano no debe ser más que alabanzas y agradecimientos a Dios. No debemos comer ni dormir, sino comer para Dios, dormir para Dios, trabajar para Dios y hablar para Dios. Hacer todo para su gloria y alabanza, dijo Richard Sibbes, un ministro puritano. Con estas palabras del ministro podemos captar cuán extrema era la importancia de la religión para Salem. Y es que en el pueblo se pretendía que los ciudadanos fueran 8 horas diarias a la iglesia. Así que si vivías en Salem, ir a la iglesia era como tener un trabajo de tiempo completo, pero sin remuneración económica, lo cual es una completa locura. Así que, en el pueblo, siempre tenían a quien agradecer y a quien culpar por todo, a Dios y al diablo. Es decir, si al pueblo le sucedían cosas buenas, la razón era Dios, pero si las cosas iban por la senda del mal, era culpa del diablo. El terror hacia el diablo era también una emoción extrema, tanto así que en Salem se prohibieron los cumpleaños, las danzas e inclusive el relatar historias.
Sé que esto podría parecer una tontería, pero si me siguen la idea entenderán qué significaba vivir en Salem. Era dedicar un tercio de tus días a la voluntad divina, no festejar ningún logro, ignorar la ciencia, temer a la medicina y si estabas enfermo, seguramente morirías pronto por el temor a recibir una condena social. Las personas caían como moscas, sin tener idea del por qué. Quizás ya estés entendiendo mi punto. La vida en Salem tenía su propio costo de felicidad. Otro dato que quiero resaltar es sobre la incomprensión del pueblo frente a temas como la muerte, pues era esa misma ignorancia la que estrechaba lazos más fuertes con Dios. Al final esto era lo único que tenían y sentían que él podía protegerlos de una muerte inminente. Y la comunidad siguió con ese ritmo frenético de vida, que empeoró sobre todo en 1689 cuando un nuevo pastor llamado Samuel Parris asumió el liderazgo de la comunidad. Este hombre causó revuelo en poco tiempo, pues no había cumplido un año de trabajo cuando ya estaba buscando un nuevo y mejor contrato. Esto molestó a muchos, pero el mensaje en su prédica también ganó el favor de sus seguidores, dado que correspondía a un mensaje ultraortodoxo. Así que la comunidad se dividió entre opositores y quienes apoyaban a Samuel Parris. Esto generó demasiada tensión dentro del pueblo. Y como ya sabemos, la religión era un eje vital para la comunidad. Así que la incertidumbre cosechó la angustia en la comunidad y la situación empeoró con la llegada de una esclava de Samuel Parris, una mujer extranjera llamada Tituba. Probablemente sin ella los juicios de las brujas de Salem no hubiesen acontecido. Por lo que sí, ella es una clave importante para entender esta historia. Obviamente, al ser Tituba una esclava, no tenía ascendencia ni británica ni americana, y aunque no se sabe mucho sobre ella, se cree que pudo haber sido una mujer caribeña o africana. Bien sea de una u otra cultura, para ambas culturas es importante el contar historias, y probablemente Tituba creció escuchando muchas leyendas de su región. Historias que trajo al pueblo de Salem, por lo que fue ella quien consiguió persuadir y confundir a los ciudadanos, comenzando por los niños de Salem, difundiendo aquellos macabros relatos. Y es que, aunque en el pueblo estaba prohibido contar este tipo de historias, porque se decían eran obra del diablo, a Tituba no le importó, y fue ella quien inyectó el terror en las cabezas de los más pequeños, filtrando así en el pueblo temas tan desconocidos como el vudú, la magia negra, las brujas y cualquier otro conocimiento con este corte escalofriante. Tituba, al afectar la mente de los niños del pueblo con estas historias, logró que estos empezaran a comportarse de manera extraña. Los infantes contorsionaban sus cuerpos y gritaban a todo pulmón, sin razón aparente. Otros niños de la ciudad se escondían bajo las mesas de la cocina y ladraban como perros a cualquiera que se les acercara. Y no solo eso, tenían una propensión a rascarse hasta el punto de desgarrarse la piel, diciendo que había algo dentro de ellos, razones suficientes que hacían pensar a sus padres que estaban poseídos. Al ser cuestionados, los niños se sinceraron y comentaban que Tituba les estaba contando historias sobre el diablo, y fue este el origen de la histeria colectiva en Salem. Muchas personas en la ciudad empezaron a acusar a Tituba, creyendo que era una bruja, que había llegado al pueblo para maldecir a los niños. El pueblo se hundió en un profundo estado de paranoia y las creencias de las brujas se asentaron en Salem. Los cultivos dejaron de dar cosechas, mientras que el pueblo quedó paralizado por el terror. Los ciudadanos dejaron de trabajar.
El delirio se instaló, los ciudadanos peleaban unos contra otros y las denuncias de los vecinos practicantes de brujería se hicieron más frecuentes. Estas acusaciones dieron paso a las ejecuciones. En el transcurso del próximo año, 20 personas serían asesinadas y otras muchas encarceladas. Pero hagamos un recuento en orden cronológico. La primera ejecución relacionada con las brujas se trató de Bridget Bishop, quien fue ahorcada bajo la acusación de brujería. Años antes de su muerte, Bishop ya había sido acusada en múltiples ocasiones de brujería, y según se sabe, fue debido a que Bridget tenía un sentido extravagante de la moda, y es que el desentonar en exceso con la vestimenta de la época estaba muy mal visto en la religión puritana. También se le acusó de seducir hombres y permitir los juegos de azar en su hogar. Así que, nuevamente, se culpó al diablo, pese a que ella reiteró ser inocente de la acusación impuesta. El 10 de junio, las sogas en su cuello acabaron con su vida, sin importar que fuese un miembro activo y destacado de su iglesia. Esta ejecución envió un mensaje a todo el pueblo de Salem, y todos los ciudadanos intentaron tomarse con más calma las acusaciones. Quizá por un instante los ciudadanos entendieron el mal que estaban cosechando, pero la calma duró muy poco. La histeria colectiva sobre el tema de las brujas estaba desbordándose y no pasaría mucho para que la oscuridad inundara la ciudad. Solo un mes. Solo un mes duró la calma, no hubo ejecuciones en el pueblo, pero la gente de Salem estalló y no soportó el contener tanta tensión. Así que fue ese 19 de julio que se ejecutaron 5 personas bajo el hecho de brujería. Las víctimas de este juicio fueron Elizabeth Howe, Rebecca Nurse, Sarah Good, Sarah Wiles y Susan Martin. Algo aterrador ocurrió durante las ejecuciones. Cuando Sarah Good estaba a punto de ser ejecutada, en un último acto de defensa se giró hacia el juez Nicholas Noyes y le dijo: "Si tomas mi vida, Dios te dará sangre para beber". Lo que envuelve a este detalle en una aura perturbadora es que Noyes murió inesperadamente años después a causa de una hemorragia en la boca, por lo que literalmente se atragantó con su propia sangre. Así que la sentencia lanzada por Sarah se cumplió. Un mes después, los erráticos juicios del pueblo asediaron y acabaron con la vida de 5 personas más. John Proctor, un rico granjero y tabernero, el ministro George Burroughs, acusado por su fuerza que decían era diabólica, George Jacob padre, acusado por su nieta, John Willard, acusado de matar a su primera esposa y de embrujar a quienes él miraba, y finalmente Martha Carrier, apodada la Reina del Infierno, a quien se le acusó de enfermar al ganado con tan solo mirarlo. Todas estas personas se intentaron defender, pero ninguna lo logró. Y es que eran las rivalidades y el poder de algunas familias las que transformaron las acusaciones en un boleto seguro a la horca. Algo que me parece curioso sobre este caso es enterarse que en los juicios de Salem también hubo hombres ejecutados bajo la acusación de brujería. Les confieso que anteriormente solía pensar que estas acusaciones solo tenían como víctimas a las mujeres. Ahora sí, continuemos. En este punto, muchas acusaciones de brujería tuvieron su desenlace en la cárcel, que no era tampoco la mejor condena, pues para esta época la prisión no otorgaba condiciones humanas mínimas. Muchos de los acusados murieron dentro de prisión por falta de alimentos y agua, es decir, por inanición o deshidratación. Y no solo eso, en algunas ocasiones los sótanos en que los encerraban se inundaban de temporadas de lluvia, así que morían ahogados debido a que las cadenas no les daban la oportunidad de supervivencia.
En mi opinión personal, padecer una muerte lenta me parece mucho peor que la ejecución de la horca. Pero me gustaría saber qué opinas tú. La siguiente ejecución tiene que ser una de las historias más locas que sucedió en aquel tenebroso momento. Les explico, era parte de la ley que en los juicios de las brujas tuvieran la oportunidad de declararse culpables o inocentes de los cargos imputados. Pero esto era absurdo, pues independientemente de la declaración, el resultado siempre sería el mismo, una condena de muerte o una condena de prisión. Así que un hombre, Cory Giles, tuvo una idea brillante. En el momento que lo acusaron, sabía sobre ese obvio resultado de los juicios, así que decidió no declarar nada cuando el sheriff lo cuestionó. Giles permaneció en silencio. Así que el hombre pretendió arreglar el juego a su favor, pues la ley no podía hacer nada sin su declaración. No obstante, no había derechos humanos, el sheriff perdió los estribos y ordenó que Cory fuera presionado hasta que diera su declaración. Así que con un tablero de madera sobre su pecho, obligaron al hombre a sostener rocas. Con cada hora que pasaba sin declaración, se ponía otra roca para aumentar el peso en su pecho. Esto iba aplastando lentamente el cuerpo de Cory. La intención era obligarlo a hablar. Pero Cory no dijo nada, solo repetía lo mismo hora tras hora. Más peso, más peso, más peso, más peso. You will say it, Cory. Speak that we cannot relent. What say you, Cory? More. Wait. Así que siguieron añadiendo peso a su pecho. Y fue después de 2 días enteros y 350 kilos en su pecho que su cuerpo empezó a ceder sin confesión alguna. Se cuenta que su lengua empezó a hincharse tanto que se salió de su boca. Así que el sheriff volvió a incorporarla y, cansado de la situación, se paró sobre la tabla y comenzó a saltar sobre el pecho de Cory hasta que este quedó aplastado. Así que Cory murió en su propio juego. Sin embargo, aunque no obtuvieron una confesión, él no se fue en silencio, ya que sus últimas palabras fueron: «Maldito seas tú y maldita sea toda Salem». Muchos creen que la maldición de este hombre también se cumplió, ya que años más tarde, el mismo sheriff que lo torturó murió de un ataque que oprimió lentamente a su corazón, y se cuenta que el dolor en el pecho fue tan violento que le desgarró el pecho. Cuenta la leyenda que después de la maldición de Giles, todos los alguaciles de Salem han muerto de ataques cardíacos. Las próximas ejecuciones tuvieron lugar en el mes de septiembre, y en esta ocasión las víctimas fueron Martha Cory, mujer piadosa entregada a su religión y esposa del difunto Giles Cory; Mary Esty, acusada por evidencia espectral; Alice Parker y Mary Parker. Mary dijo ser detenida por error, pues habían otras 2 mujeres en el pueblo con el mismo nombre. Ann Pudeuter, acusada de torturar a los demás con alfileres, poseer el libro del diablo, aparecer en forma espectral, encantamiento, capacidad de transformarse en pájaro, entre otras. Wilmot Red, septuagenaria, acusada por su mal carácter, aunque algunos dicen que era más una mujer chismosa que una bruja. Margaret Scott, que entró en la lista de brujas por cumplir con el prototipo de una. Ella era una mujer viuda de clase baja que había perdido a sus hijos, y finalmente Samuel Wardwell padre, quien confesó ser brujo en un intento desesperado por salvar su vida, confesión de la que posteriormente se retractaría. Para este punto, los juicios de brujería ya eran un espectáculo aberrante. La gente no tenía nada mejor que hacer. Los niños llevaban cubos de piedra para arrojar a los cuerpos sin vida mientras estos colgaban, práctica que hoy en día me resulta bastante retorcida. Por fortuna, estos fueron los últimos juicios de Salem. Los resultados que dejaron estos oscuros meses son los siguientes.
Y con estos datos se desenlaza un macabro capítulo de la historia. Si los videos de misterio y terror te mantienen al borde de tu asiento, te invito a darme tu espectral like para apoyar mi trabajo. Te estaré bastante agradecido. Este hecho histórico nos deja con varias preguntas. ¿Cómo puede una comunidad de personas perder la cabeza de manera colectiva? Pues bueno, hay teorías que intentan explicarlo. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene? ¿Usted de dónde lo saca? Viene del cornezuelo, un hongo. La psilocibina también de un hongo. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad ¿perdería? Una de las teorías reza que los juicios de Salem iniciaron por culpa de los hongos. Hay un hongo parásito llamado Claviceps purpurea, un fuerte psicodélico que puede hacer que la gente vea, sienta o escuche cosas que en realidad no están sucediendo. Este hongo crecía regularmente en los granos, que era parte de la dieta de los ciudadanos de Salem. En esta época no había un control sobre los alimentos, por lo que era pan de cada día la intoxicación. Por lo que no es descabellado pensar que la gente de Salem estuviese constantemente expuesta a este tipo de alucinógenos que actuarían con más violencia dentro del cuerpo de los infantes y que posteriormente afectaría a los adultos. Este hongo crece en temporadas frías y húmedas, lo que estaría relacionado con el momento de los sucesos. Esta teoría no ha sido desechada, pero tampoco corroborada. La histeria colectiva se define como un fenómeno que transmite ilusiones colectivas de amenazas, bien sean reales o imaginarias, a través de una muestra poblacional de la sociedad como resultado de rumores o el miedo. Esta teoría también puede tener un alto grado de validez, dado que las condiciones compartidas por la gente de Salem los dejaban en un estado de susceptibilidad y sugestionabilidad que podía pasar inadvertido por los ciudadanos. Pues era la ignorancia del mundo, las prohibiciones y la religión extremista quienes abrigaban a un periodo de condiciones adversas tanto climatológicas como de enfermedades que hacía al pueblo de Salem un lugar fértil para que la histeria pudiese sembrar sus raíces. En este punto quiero recalcar el estilo de vida lleno de prohibiciones y el conservadurismo puritano hacían de Salem un lugar aburrido, tanto así que cuando empieza la cacería de brujas, la muerte se vuelve la única forma de entretenimiento. Pero, ¿habrá algún culpable de sembrar esta histeria?
Y para esto también hay teorías. Esta teoría señala a Samuel Parris de haber desatado la locura. El rumor sería que Parris creó toda esta histeria para atraer a la gente de Salem a la iglesia. Vamos en retrospectiva. Recordemos que la ciudad estaba fuertemente dividida gracias a la controversia generada por Parris. Esto hizo que la asistencia a la iglesia se viese afectada, pues una parte de la población había perdido la fe. Así que quizás Parris sabía de este hecho y tenía que volver a vincular a la comunidad. ¿Y qué mejor forma de unir a una comunidad si no es a través de la tragedia? Así que, quizá, fue con la ayuda de los niños y Tituba que él logró promover la idea de que las brujas se habían infiltrado en el pueblo. Con esta demencia creciente, logró que la gente regresara a la iglesia. Y pues a esta teoría se sumaría que la mayoría de los condenados fueran personas lejanas a la iglesia, o personas que evitaban alguna de las creencias básicas de la religión. Así que esto tiene mucho sentido. Por otro lado, la familia que puso a Parris en su lugar fue la familia de los Putnam, una familia tan poderosa y rica que tenía el control de la ciudad. Y curiosamente, muchos de los condenados también resultaron ser enemigos de los Putnam. Así que con el poder de la religión y el poder político que ostentaban, Parris y los Putnam lograron beneficiarse todos. Es macabro, pero no me resulta indiferente pensar que ellos mismos habían prendido esa hoguera, que ahora no querían apagar, y que el poder se concentró en unas llamas que ahora estaban calentando tanto a Parris como a los Putnam. Y por supuesto, está la teoría de que realmente fue una ciudad de brujas. No hay evidencia que demuestre que así fue, pero lo realmente cierto es que el mal estaba en Salem. Salem hoy en día es un lugar que abraza su pasado, y aunque vivieron esta tragedia con vergüenza, hoy en día festejan y aprenden del error. El turismo ha llegado para subsanar aquellos lamentables juicios y para ayudar a reparar los errores del tiempo. Pero también están quienes visitan el lugar buscando esa oscura energía que habita en la brujería, como un semillero de preparación, lo cual es un poco irónico y demuestra que las sombras son proyecciones de la luz. Como una última recomendación, disfruten de las fiestas, cuiden mucho a sus niños, salgan con ellos y dejen que octubre les endulce la vida. Sin más que decir, ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada o bien sea responder la pregunta del día. Estaré ansioso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que la noche eterna todo lo vigila. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.